comunidad como tal, los padres de familia, los entes de seguridad, el pueblo y las autoridades, se va a tomar un control estricto respecto, por ejemplo, revisión de mochilas, el retiro de celulares, porque el celular es uno de los elementos que permite comunicarse desde Sarayaku a Puyo. Y los chicos saben siempre, ahora que estamos solamente a 2 horas en canoa, puedes venir en la madrugada y regresaría a estar allá a las 4 de la tarde. Eso ha hecho que se prolifere mayormente. Entonces, en esto, el inicio de clases ha sido muy interesante por cuanto se trabajó 2 días con los padres de familia sobre las responsabilidades que tienen los padres de familia para el control y la disciplina de sus hijos, el cumplimiento de sus tareas y la buena conducta tanto en la familia y la comunidad. Mira, Franco, yo me he puesto a pensar el cómo los grupos de delincuencia organizada y en esto los microtraficantes y cosas por el estilo, porque aquí en la ciudad hay esos grupos, se les ha denunciado, han reconocido las autoridades a regañadientes, pero han reconocido, o sea, no están como se pintan las cosas, ¿no es cierto? Entonces, mira, cómo evitar que esos grupos penetren a la selva, y no hablo solamente de Sarayaco, penetren a la selva, habida cuenta que también existe, como decir, un grupo humano que es proclive de aquello, habida cuenta que también la pobreza, o sea, mira tú, la pobreza es tomada en cuenta por estos grupos para reclutar a gente, ¿no? A jóvenes y etcétera, ¿no es cierto? Entonces, en la selva es posible que pretendan con la participación pues de determinados jóvenes, qué sé yo, u otras personas, también hacer reducto para estas actividades ilícitas y eso es algo que deberá afrontarse de alguna manera. ¿Tú qué puedes razonarnos sobre este particular? En Sarayaku se empezó a discutir, por ejemplo, a analizar por qué los chicos tienden a ser presas del microtráfico. Ajá, eso es la Primero son adolescentes que no tienen información sobre el origen del microtráfico y del tráfico. O sea, por ejemplo, conocer la historia de la coca, su origen, el uso curativo, el uso decente, ético que daban las culturas. Entonces, eso, con este tema de la industrialización, particularmente en Bolivia, fue utilizado porque se dieron cuenta de las potencias nutritivas y que no permitía el cansancio. Fue utilizado en la minería, en Potosí. Entonces, todo este conocimiento fue llevado hacia afuera y luego vino el procesamiento y terminó siendo un gran tráfico en el mundo. Esto quiere decir lo siguiente. También va paralelo al abandono de los conocimientos propios. Por ejemplo, ya en las comunidades indígenas ya no se practica, por ejemplo, la toma de ayahuasca, que es la forma de conectarse con la naturaleza, ¿no? Pero ahora intentan conectarse, intentan experimentar otras formas de felicidad, otras formas, digamos, de entretenimiento, digamos, que no tienen un sustento cultural histórico. Entonces, porque la droga es un tema de la coca o la amapola, pero ya son sintéticos, que no tienen el mismo efecto. Por ejemplo, si un chico toma ayahuasca, va a estar conducido por un yacha, ¿no? O por una mujer sabia en ese aspecto. Igualmente la toma del tabaco, igualmente la toma del guando. Entonces, en Sarayaku se está hablando de volver a estas tradiciones que tienen orientación. Entonces, con todo esto de las redes sociales, con todo esto del impacto de la comunicación, de la farándula, del consumismo, los chicos han caído presos en eso. Y digamos que no hemos podido, tener una estrategia clara. Recién en Sarayaku estamos trabajando estas estrategias para poder combinarlo desde la parte de salud, la educación, y esto tiene que estar en el plan de vida de Sarayaku. De alguna manera está en el plan de vida de Sarayaku, pero no está tan específico. Así, porque, o sea,
evitar, o sea, lo que tú me acabas de responder es una cuestión un poquito a largo plazo, Así ¿no es es. cierto? O sea, Así es. para retomar la historia y que en conciencia se haga un volver hacia las tradiciones, porque también, claro, Evo Morales, por decirte algo, más coca, ¿no es cierto? Pero no es la cocaína, que es diferente. O sea, la coca no es cocaína, ¿sabes? Empezar por ahí, ¿no es Así cierto? es. Empezar por esos conceptos. Pero ahora, los señores que tienen que penetrar hacia los jóvenes encuentran un material excelente, pues, en los jóvenes que son pobres. Y ahí están las comunidades indígenas. O sea, también hay que ponerse a pensar eso. ¿Cómo enfrentar la cosa ya? Ya, es un tema de educación y también que tiene que partir de la familia. Muchos padres de familia desconocen lo que ahorita yo estoy hablando. Eso implica también, incluso en Sarajevo, en estas dos reuniones que se tuvo, que le llamamos comunidad educativa de Sarajevo, donde están profesores todos, se llegó a acuerdos muy importantes para tratar este tema, incluso hablar de una escuela de padres, Ya, de cómo, correcto. de cómo guiar a los hijos, tanto en la vida familiar, en la vida comunitaria, y también respetando sus aspiraciones, para no imponer desde los adultos, porque normalmente siempre terminamos imponiendo lo que queremos para nuestros hijos y no les damos tiempo para que ellos decidan desde una posición informada, pero los padres tenemos el rol de informar de lo que pasa en el mundo, para que ellos tomen las decisiones adecuadas, obviamente dentro del marco constitucional de derecho y dentro del marco normativo de los pueblos respecto a los derechos colectivos, y que no pierdan su esencia, su tradición, su cultura, pero estén conectados con el mundo desde una visión intercultural. A ver, tú eres teniente político de Sarayaco, ¿no es cierto? A ver, ¿qué pasa si a un joven, la propia comunidad, qué sé yo, de alguna manera, los güillos le sorprenden en estas actividades? ¿Cómo ustedes operan en estos casos? Hubo un caso en Sarayaco también, pero también hubo en Pacayaco, que para mí fue el más relevante, el de Pacayaco. Por ejemplo, yo fui invitado por las autoridades de Pacayaco porque había consumo de drogas en el colegio, y eran 14 estudiantes. Entonces, con todas las discusiones que se dio ahí, en ese momento se les administró tabaco, que es una forma no de castigo, sino de introspección que se le da a los chicos con una medida adecuada para que lo ingieran. Y luego Por la nariz ingieren, ¿no? por la nariz y por la boca. Ajá. ¿Ya? Eso hace el efecto de quitar todas las impurezas. ¿Ya? ¿Ya? Eso desde el intestino y también por la sudoración, etcétera, etcétera. O sea, hace una limpieza y también les hace reflexionar. Se hizo eso. Entonces ahí lo interesante era que había un chico que era epiléptico. Por ejemplo, a él no se le administró. Ellos mismos dijeron, a él no le vamos a administrar, entonces fueron administrados 13. Y fuera de eso, también nos autoadministramos nosotros, para entenderles y comprenderles. Por ejemplo, todos los curacas y dirigentes, y yo como teniente tuve que tomar el tabaco. Y esa es otra cosa. Yo llegué realmente bien sumado, digamos, Bien, a son buen Sarayaco, pico. una canoa, claro. Pero eso te hace reflexionar. O sea, no es un castigo, no, digamos, no es una tortura. Ya. O sea, eso no es eso. Entonces, ayer pasé por allá y pregunté sobre el tema. Y me dijeron que las cosas habían cambiado. Pero Son así, cosas así. prácticas, Sí, ¿no? pero eso fue un milagro. Digamos que fue un caso único, pero en Claro. Sarayaco también se ha hecho eso. Sí se ha reducido, pero en Sarayaco más van por la reflexión. Ya. Por la reflexión, o sea, por el Exactamente. análisis, digamos, en el que queremos que los chicos mismos Bueno, sean analíticos. Sarayaco es un lugar aquí en esta patria que también es considerado incluso a nivel continental como único, ¿no? Ustedes y los chilenos, ¿cómo se llaman Mapuches. los mapuches? Son considerados políticamente a nivel continental como
como unas organizaciones que han trascendido incluso los gobiernos para tener su relación más universal. Mira, pero, o sea, hablando estamos de la penetración y te he preguntado de la penetración de estos individuos de los grupos de delincuencia organizada, ¿no? Pero hay otros grupos también que penetran en las comunidades y esas son las ONGs, quién sabe con qué destino. El caso de Jatun Molino, recientemente de ustedes, también es un ejemplo de aquello. ¿Cómo ver esta desesperación que tienen determinados grupos, determinadas organizaciones, sean lícitas o ilícitas, para penetrar a la selva en este caso, Franco? Sí, tenemos entendido que le sorprendieron a la misma ONU, al mismo Ministerio de Agricultura aquí en Ecuador, y me parece a una diplomática ecuatoriana también. Esa es una amenaza para el país. Primero, porque los territorios indígenas son imprescriptibles, inembargables y indivisibles. ¿Cómo es posible que se haga un acuerdo, digamos así, de venta por 1000 años? O sea, de arrendamiento, algo así, ¿no? Por 1000 años, de un país ficticio. Eso es una amenaza a los territorios indígenas. Yo más bien lo veo como una avanzada del mismo extractivismo para desarticular totalmente, dividir a las comunidades indígenas, fraccionarlas, y ahí es mucho más fácil el ingreso tanto de la minería, tanto de la delincuencia, de las petroleras o las madereras. O sea, eso en resumen. Y ahora, yo estoy bastante informado, eso hizo que se dividieran las familias ahí. Históricamente no habían tenido muchos problemas en ese sentido, pero en esta ocasión se fragmentaron. La familia Walinga, ahí que es una sola, se fragmentó fuertemente y hay desacuerdos. Ellos tienen... Esa es la consigna, ¿no?, de algunas ONGs, el fragmentar, el dividir, y una vez que está dividido el pueblo, en este caso el pueblo indígena, ahí sí penetran nomás, esa es la cosa, ¿no? Digamos, tal vez esta no es una ONG como tal, realmente es una secta religiosa de origen hindú, que ha tenido problemas en hindú, ha sido perseguida en la India, ha sido perseguida por la justicia también, y está operando solamente desde las redes sociales, y además no da la cara, y lo que trata es de confundir. Por eso yo creo que el tema de las sectas también tienen que ser controladas en territorio. Franco, sobre este tema, no sé si tú ya hayas investigado o conoces el tema, porque mira, César Walinga, quien es habitante del lugar, dio a conocer de que la dirigente Mayra Walinga ya había firmado el documento y prácticamente la comunidad no sabía de este tema cuando estaban posiblemente entregando 1000 hectáreas de terreno a esta sexta, y el líder, de acuerdo al documental que nosotros estábamos también investigando, es incluso acusado de ser traficante y abusador de menores. Entonces el tema es sumamente complicado, porque ya incluso conocíamos de que habían llegado algunas personas a conocer el sitio allí en Jatun Molino. ¿Qué información más amplia tú tienes? Porque tú eres el jefe político del sector, ¿no? Teniente político, ¿no? Sí, en realidad primero voy a partir de que Molino está dentro, más o menos en la mitad del territorio Sarayaku, y tiene un título de propiedad de 3000 hectáreas. Entonces, si se han hecho ese arrendamiento, estamos hablando de que se quedan con 2000 hectáreas. Pero ¿qué pasa con el pueblo de Molino? Ellos, para poder tener acceso a nutrición, digamos, carne, incluso traspasan sus límites y hacen cacería en territorio quichua de Sarajevo, o sea, del territorio nuestro. Entonces, eso ha complicado las relaciones comunitarias también. Hay reclamos, hay demandas de los dueños de los tambos que llamamos nosotros. Entonces, en ese sentido, se van agravando ciertos problemas más. Y no es la primera vez que haya sucedido esto. Por ejemplo, en Sabayacu intentaron de nuevo entrar los evangélicos. No estoy en contra de nadie. Sí, pero, por ejemplo, cuando empieza a haber varias, digamos, religiones en un solo pueblo, empieza incluso divisiones, tendencias ideológicas, tendencias políticas, y por último terminan fragmentando las normativas propias de los pueblos. Y eso es bastante peligroso para la autonomía de los pueblos. 26 familias que dijo César Walinga que existen en ese lugar,
prácticamente ya estarían divididas. Manifestaba y que hay algunos que sí incluso están con la presidenta de Jaque Molino, que dijo que se llamaba Mayra Hualinga. Naiva. Naiva, entonces tú debes conocerla, que algunos incluso estaban con ella apoyándole, pero la mayoría estaban en contra de la llegada de esta secta, digamos. de esta secta. No está tan claro porque dijeron ONG, los propios indígenas, se habla de una secta, pero exactamente ya se está creando esa discordia entre la propia gente. Aquí hay que y no se entender, conocen los objetivos principales de las así es, personas que llegaron. Aquí hay que entender de que son víctimas. Naiva para mí es una víctima, porque no están informados, no conocen, y por eso son víctimas. En este caso se aprovechan de las necesidades. Naiva tiene bastantes hijos, unos están estudiando también. Entonces, imagínate que ahora que ya no hay mucha cacería, ya no hay muchos peces, estamos en una sequía, en un estiaje también aquí en la Amazonía ecuatoriana. Ayer que surcaba habían pescado el río, pero no había muchos peces. Imagínate, entonces ya hay una crisis alimentaria en los pueblos indígenas. Por eso es que no queremos a las petroleras y las carreteras. Y también los pueblos están tratando de implementar sus propuestas alternativas para asegurar la soberanía alimentaria. Estas propuestas no han sido respaldadas por los estados, en este caso, pero prefieren meter el extractivismo, prefieren meter la minería, pero no los programas agrícolas, los programas de sustentabilidad, por ejemplo, el tema de las piscigranjas, el tema de crianzas. Por ejemplo, en Sarayaku tenemos 4 hectáreas en Cerrado y ahí tenemos sajino, pero nos falta, por ejemplo, asesoramiento técnico. Se ha hecho un gran esfuerzo, la comunidad hace un gran esfuerzo, porque queremos que la fauna de la que nos alimentamos prevalezca. Entonces hay alternativas. Como hay múltiples problemas, la gente es, digamos, víctima de todos estos procesos engañosos. Entonces yo veo así la situación y les he enamistado bastante a ellos. Bueno, no conocemos cuál es la situación real, ¿no? Porque lamentablemente no ha habido mucha información. Se hablaba de que van a realizar controles tanto en el aeropuerto, tanto también a los que realizan el traslado vía fluvial. En Sarayaku, como sabemos, para ingresar hasta Sarayaku hay que pedir permiso a las autoridades de la comunidad y también explicarles exactamente el motivo de su visita. ¿Conoces tú de que se está realizando algún control para evitar la presencia, decían ya, posiblemente el ingreso de estas personas, de esta secta ya hasta la comunidad? ¿Has visto tú algo? No, hace 15 días nos alertaron. Entonces, yo personalmente llamé a Pacayacu y ahí estuvieron alertas el equipo de seguridad para retenerles ahí. Igualmente en Sarayaku, porque estos temas se tocan en asambleas. Entonces, hay una alerta. Incluso Paquiru está alerta y ha hecho un llamado a todos los pueblos quichuas de Pastaza. No, pues ya yo creo que esos son los temas que abordábamos este día y... Sí, solamente me preguntaron sobre el tema de la delincuencia y que había un joven que había sido agredido. Es un chico de apellido... Perdón, del joven que ha sido absorbido por unas personas desconocidas y ha ido a llegar a Tambato, sí, que ha sido engañado incluso. Es de apellido, de 17 años, de apellido Hualinga Dawa. Como ellos están estudiando, para comprarse sus útiles, salen acá a trabajar. Porque si hay fuentes de trabajo en Sarayaku, por ejemplo, en estas vacaciones, nosotros dimos trabajo a los chicos, ¿no? Obviamente, trabajando con nosotros los sábados, los domingos, tenemos tiempo libre, y se les paga para que ellos puedan comprar sus útiles. Pero no todos tienen esa oportunidad. Entonces, este chico es de la comunidad de Cali Cali, que salió y además fue, digamos, contratado vía redes sociales en este caso, por segundos. ¿Ya? Entonces, hay gente que está buscando mano de obra barata, les llevan y se hacen intermediarios, o sea, una especie de coyoterismo local, aquí ya en Ecuador. O sea, hay que hablar así con claridad, y esto debe ser bastante controlado, porque no sabemos las normas de seguridad, si los chicos tienen en sus trabajos seguro en caso que les pase algún accidente, y también si son bien pagados.
O sea, todo esto tiene que ser normado. Yo creo que yo mandé la comunicación a la gobernación también, lo que había salido en las redes sociales, pero tengo entendido de que no se ha hecho ningún levantamiento judicial. Las familias, yo me topé con los padres, pero no me dijeron nada. Más bien acá, los familiares de acá han logrado rescatar. Denunciaron y rescataron. Sí, y ahora está en Sarayaco. Tengo entendido de que el señor quien le había contratado se llama Leonardo Grefa, y que no había sido la única ocasión, y que también ha estado contratando, y que es un subcontratista de obreros en este caso. Gracias, Franco Viteri, por asistir a la convocatoria periodística de Mina Radio y por